en la... Y anexos. También pueden ir anexos. Anexos en la especificación técnica, que pueden ser algunos planos a nivel de licitación, algunos formularios de características garantizadas, de discrepancia, o formularios también de información técnica garantizada. Esto es más o menos el volumen de información que lleva una especificación técnica, y podría seguir un índice más o menos como el que les muestro yo acá. Esto lo vamos a ir viendo más adelante con un poquito más de detalle, sobre todo la parte de características del equipo, tanto para los transformadores de poder como para los transformadores de medida. Bueno, los tipos de transformadores son los que, para esta presentación al menos, son los que mencioné al comienzo. Tenemos transformadores de poder que podrían ser los que se muestran acá. Este de aquí es un típico transformador de poder, seguramente de 220 kV, para montaje exterior en una subestación. Este es un transformador tipo seco, que podría ser de 1 MVA, 2, 3 MVA, llegan hasta 5, 6 MVA más o menos esto. Y los transformadores de distribución, que también, comillas, son en cierta medida transformadores de poder también esto, para uso en distribución. Entonces, este sería un poco el volumen de información bajo el título de transformador de poder. Después tenemos los transformadores de corriente, ahí hay una foto, y los transformadores de potencial, los TP. Fíjense que estas dos imágenes son bien parecidas, o sea, un TC es muy parecido a un TP. La única diferencia que ustedes pueden notar aquí en esta foto es que el TC tiene una entrada y una salida, o sea, tiene dos terminales aquí en su parte superior, y la caja de secundarios acá abajo. Y el transformador de potencial tiene un solo terminal, y el otro terminal es tierra, que se conecta acá. Así que a simple vista, a veces en una subestación, para distinguir cuál es un TC y cuál es un TP, una forma de hacerlo es justamente mirando esta zona, y así uno va a distinguir si se trata de un TC o un TP. Ahora, de más está decir que el TC se conecta en serie, tiene una entrada y una salida, conexión en serie, y el TP se conecta en paralelo. Este punto y tierra queda en paralelo con la caja. Ahora veamos algunos aspectos de los transformadores de poder, un poquito de montaje, de conexionado, un resumen de sus datos. Bueno, esta es una foto típica, ¿no es cierto?, de un transformador de poder, de una subestación de interconexión, una subestación elevadora en una central, y en esta imagen se ven algunos elementos que vamos a ver más adelante con detalle, como por ejemplo este estanque que está acá arriba, que se llama estanque conservador, y está sujeto con estas vigas. Después tenemos los bushings de alta tensión, más atrás están los bushings de baja tensión. Los bushings son los pasatapas, que permiten que pase un conductor a través de la tapa superior del transformador. Tienen una parte al aire y una parte en aceite. Después se ven acá unos ventiladores, porque este transformador entonces tiene ventilación forzada. Tiene 1, 2, 3, 4, un grupo de 4 ventiladores en esta zona que fuerzan el aire a través de los radiadores. Estos son los radiadores. Y por último tenemos aquí la caja de control. Aquí hay una caja de control donde se alambra toda la parte, digamos, de control del transformador, y sale después hacia la sala de control o a la sala eléctrica de la subestación o de la central. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Ahora, ¿cuáles son los datos básicos que deberían estar en la especificación técnica para un transformador de poder? Lo primero, la potencia nominal en MVA y el régimen de ventilación o refrigeración, que lo más usados son los ONAN y los ONAF. El ONAN es Oil Natural, Air Natural. Significa que la refrigeración acá es sin estos ventiladores, y el aceite circula entonces en forma natural y se va pasando en forma natural por los radiadores y va refrigerando. El ONAF es Oil Natural y Air Force. Este sería entonces un ONAF. Y para cada etapa, la etapa, digamos, ONAN o la etapa ONAF, hay que colocarle la potencia. Entonces podríamos tener, por ejemplo, 100 MVA ONAN y podríamos tener 120 o 125 MVA ONAF. Esto es un dato importante que tiene que ir especificado y tiene que figurar además en el plano unilineal. Otro punto importante es la razón de transformación.
Aquí se ve que este transformador puede ser de 220 a 13,8 o a 23. El grupo vectorial, muy importante, cómo están conectados los bobinados de alta y de baja. La impedancia de cortocircuito es del orden del 8 al 10% para este tipo de transformador. El tipo de aceite mineral, hay otros materiales para aislación, pero en este caso se trata de aceite mineral. Si la unidad es trifásica o es monofásica, ojo, aquí es una unidad trifásica. También podríamos tener 3 unidades monofásicas conectadas de acuerdo a un grupo vectorial, con accesorios. Estos accesorios los vamos a ver más adelante, pueden ser 11 o más, y es importante que los conozcan. Hay que indicar también el BIL, el Basic Impulse Level. En este caso es el nivel de impulso que recibe, puede soportar este transformador frente a una descarga eléctrica, frente a un rayo, ¿no es cierto?, que impacte sobre este bushing o sobre los conductores que conectan a este bushing. En este caso, el fabricante garantiza 950 kilovolt peak. Después, bueno, ya está la hoja de datos, el color de las porcelanas. A veces se quieren uniformar en una subestación que queden todas las porcelanas del mismo color, que no hayan unas café, unas grises, otras blancas, en fin, etc. Y la altura de instalación, si esto va a quedar, digamos, a nivel de mar o va a quedar a una altura, a una cierta altura en la cordillera. Entonces, este es un resumen rápido de lo que debería incluir la especificación técnica como mínimo. Ahora bien, ¿cómo es el conexionado? Bueno, tenemos un conexionado en el lado de alta tensión, que es este que se ve acá, y tenemos un conexionado en el lado de baja tensión, en este caso, o de media tensión. Normalmente en media tensión se conecta con cables, ¿eh? Eso es lo usual. Y aquí tenemos el gabinete de control y protecciones donde va a salir todo el alambrado hacia la sala eléctrica. Ahora, un poco sobre el montaje. El montaje es una base de hormigón y en la parte media hay una pileta captadora agua-aceite. Agua normalmente de lluvia o del sistema de combate de incendios y aceite en el caso que hayan fugas de aceite o finalmente un evento que haga una explosión, ¿no es cierto?, un incendio de la cuba y tenga que recibir todo el aceite que está contenido en su interior. La pileta capta nomás, pero existe después más, como en una segunda etapa, por decirlo así, un foso, que es el foso captador agua-aceite. Y en ese foso sí que debe ser de una dimensión tal que quepa o que entre todo el aceite de este transformador. Este transformador puede tener fácilmente 20 o 30 mil litros de aceite. Así que la pileta captadora es como un embudo que recibe esos 20 o 30 mil litros, pero el foso separador agua-aceite es el que tiene que tener las dimensiones suficientes para recibir el contenido de aceite del transformador en cuestión. Además, tienen que haber muros cortafuegos entre los transformadores. Aquí tenemos transformador unidad 1, transformador unidad 2, y tiene que haber un muro cortafuego entre ellos. Y si tenemos atrás algún edificio, tendría que ir también un muro cortafuego en la parte posterior. Eso con respecto al montaje, si ustedes quieren, en forma genérica, y que todo esto debe ser información de plano. Y ahí es donde nos conectamos, digamos, con el taller de proyectos. Todo esto debería estar indicado debidamente en los planos de disposición. Bueno, ahora con respecto al diseño, el más común es el núcleo tipo ventana, con un yugo acá arriba, fase 1, fase 2, fase 3, y aquí se ve solamente el núcleo, pero aquí se ve el núcleo ya con las 3 bobinas y los aisladores instalados. En la fábrica se van haciendo pruebas intermedias, primero al núcleo, después a las bobinas instaladas, y después finalmente todo el transformador armado. Aquí están los accesorios, ¿eh? Fíjense que los accesorios, los más importantes y caros, son los bushings de alta tensión o pasatapa y los bushings de media tensión, también los radiadores, el estanque conservador, el cambiador de toma. Vamos a ver algunas fotos de todo esto más adelante. Piensen ustedes que un bushing de 220 kV está costando más de $20.000. O sea, es un accesorio que pesa. Y tenemos 3, o sea, aquí ya estamos hablando de $60.000, $70.000.
En los radiadores también. Los radiadores podemos tener fácilmente 20, 30 mil dólares en radiadores. Y así sucesivamente. Veamos ahora un poco sobre estos accesorios. Aquí se ve el bushing instalado, la parte aire, que es porcelana, y aquí está la parte que es epóxica, que es la parte donde va al interior del transformador, que es en aceite. O sea, este sería un pasatapa aceite-aire. Aquí está conectado el tanque conservador que veíamos, ese cilindro redondo que está acá, ese que está ahí, es este. Este lo que permite es absorber las variaciones de volumen de aceite en función de la temperatura de trabajo del transformador. Si el transformador está desenergizado por varias horas, va a estar a temperatura ambiente, 30 grados, 20 grados, y vamos a tener un cierto nivel de aceite. Pero cuando está funcionando a plena carga, esto puede subir 60, 70 grados y el aceite se expande. La expansión del aceite la absorbe entonces este equipo que está acá, que es el tanque de conservación. Y puede respirar acá, porque aquí hay un colchón de aire que permite, ¿no es cierto?, tomar más volumen o menos volumen de aceite, pero para que no se humedezca esto, pasa a través de este reservorio, este cilindro que está acá, que es la sílica gel. La vamos a ver más adelante. Hay un relé Buchholz que es importante. Este relé Buchholz está conectado acá y detecta si se genera o no gases aquí al interior de este transformador. Si hay producción de gases es porque se está carbonizando la aislación, da una orden de alarma y luego una orden de desenganche para evitar cualquier daño mayor. Ahora bien, aquí es una vista muy parecida. Aquí ya está la sílica gel conectada al estanque conservador. Entra aire seco acá, tiene que entrar, digamos, aire. Si tiene un poco de contenido de humedad, esta sílica gel que originalmente es celeste se va tornando rosada. Y si se cambia totalmente rosado, significa que hay que absorbió ya humedad y hay que reemplazar este cilindro por uno nuevo. Y aquí está nuevamente el estanque conservador, los bushing pasatapa, los ralladores, que también dijimos que eran accesorios, una bomba de aceite que podría forzar la circulación de aceite, en vez de ser natural podría ser aceite forzado, y también los ralladores podrían tener aquí ventiladores para que fuercen el aire a través de los ralladores. Entonces ustedes ven que la cantidad de accesorios es bastante grande. Y aquí nos estoy mostrando, por ejemplo, el indicador de nivel de aceite, los termómetros, la válvula de alivio de presión, en fin, hay otros que van puestos en alguna forma, ya sea en la parte superior o lateral de este transformador. Cuando se despacha el transformador, va solamente la cuba, sin ninguno de estos accesorios, y todo el armado se hace en sitio, para que también se considere eso en el proyecto. Estas son fotos de bushing típicos, los pasatapas, la parte epóxica y la parte porcelana, a distintas tensiones. Aquí están los instrumentos. Este puede ser un indicador de nivel de aceite. A la temperatura de 25 grados debería estar el nivel en este punto, y si hay mayor temperatura vamos a llegar a un máximo, y si baja la temperatura vamos a llegar a un mínimo. Ahora, si hay alguna pérdida y empieza este nivel a bajar, se da una alarma y después un desenganche del transformador por bajo nivel de aceite. Y aquí están los termómetros. Normalmente las temperaturas de operación están acá, en los 80 grados, podrían llegar a 100, y también el termómetro te da primero una alarma, si estamos pasando los 80, y después un desenganche si ya estamos llegando a los 120. Esta es la válvula de alivio de presión, y este es justamente el cilindro de sílica gel que se va humedeciendo en la medida en que el aire que entra acá contenga humedad. Bueno, eso un poco con respecto a los transformadores de poder. Veamos algo respecto a los transformadores de corriente, algo similar, su diseño, resumen de datos, montaje y conexionado. Bueno, primero los tipos. Hay básicamente dos tipos de transformadores de corriente. Uno con el núcleo en la parte superior. Este es el núcleo. Aquí hay unos núcleos, están los bobinados secundarios, y baja entonces el cableado secundario a la caja de terminales, y de la caja de terminales se va la información a la sala de eléctrica o a la sala de control. Entonces, una posibilidad, núcleo superior. Otra posibilidad es que el núcleo esté aquí abajo, núcleo inferior. En ese caso,
No tenemos estos terminales secundarios, porque los terminales secundarios se recogen directamente del núcleo, pero lo que sí bajan son los terminales primarios. O sea, aquí este terminal primario, que puede ser, por ejemplo, 500 amperes, por decir algo, aquí entran 500 amperes, pasan por el núcleo los 500 y salen 500. Acá entran 500, bajan 500 amperes hacia el núcleo, suben 500 amperes y salen para allá. Bueno, sísmicamente este transformador se comporta mejor porque tiene menos peso en la parte superior. Aquí tenemos 300 kilos arriba, fácilmente 300 o 250 kilos. Y si movemos este transformador acá abajo sísmicamente con alguna excitación, lo más probable es que la porcelana acá abajo, si no está bien calculada, se va a fracturar o se va a quebrar. Acá no, porque este peso acá arriba es una capucha nomás liviana y un esfuerzo sísmico aquí abajo no va a repercutir entonces con mucho esfuerzo en esta porcelana. Ahora, cuando se usa este tipo, que es el que más se está utilizando en nuestro sistema, hay que colocar aquí abajo unos amortiguadores antisísmicos. Y con los amortiguadores antisísmicos, entonces se mejora la respuesta sísmica de este núcleo superior. Ahora bien, aquí hay un resumen de datos, los voy a mencionar nomás porque si no me alargo mucho, vamos a dejar sin tiempo al profesor Oriol. En el caso de los TC, su voltaje nominal, la razón de transformación es fundamental. Siempre en el secundario, siempre aquí abajo, vamos a tener 1 ampere o 2 amperes, 1 ampere o 5 amperes nominales. Eso es lo que da la norma. O sea, no vamos a tener 3, ni 10, ni 12. Tenemos que ajustar a 1 o a 5. Así que aquí la razón de transformación podría ser 800 a 5 o 800 a 1. O 100 a 5, 100 a 1. La clase de precisión, el factor de saturación, el Barden, que esto es una palabra en inglés, se traduce como la carga secundaria del transformador expresada en volampere. La cantidad de núcleo, vamos a ver que dependiendo del tipo de transformador, aquí arriba vamos a encontrar, por ejemplo, un núcleo de medida, un núcleo de protección, otro núcleo de medida y otro núcleo de protección. Lo vamos a ver después en otra diapositiva, eso con un poquito más de detalle. Después la cantidad de núcleos, bueno, ya lo dije, son unidades monofásicas, hay que comprar uno por fase, lo mismo acá, uno por fase. El montaje normalmente es sobre una estructura metálica acá, para darle, digamos, seguridad de que nadie pueda tocar la porcelana que está energizado esto a 220 kilómetros. Las pruebas, el embalaje, la hoja de datos, el color de la porcelana nuevamente, la altura de instalación y si vamos a comprar con núcleo superior o núcleo inferior. ¿Vamos a comprar esto o vamos a comprar esto? Ahora bien, aquí está la conexión. Aquí se ven que los TC están conectados en serie con un interruptor. Aquí se ve más claro. Estos son los TC y este es un interruptor. Entonces tenemos una conexión en serie, la parte primaria, arriba, va en serie, y los secundarios salen acá abajo, ¿no es cierto?, para alambrar los relés y los instrumentos de medida en la sala de control, concretamente en el armario de control y protección. Y el montaje sobre estructura. Aquí se ve que hay una estructura metálica y aquí también vemos que hay una estructura metálica reticulada. Es la forma de instalar los TC. Bueno, y los componentes, esto véanlo ustedes acá, están los números correlativos y acá abajo está, aquí al lado está el significado de cada uno de estos números. Ustedes ven que un equipo de este tipo tiene bastante ingeniería y diseño, hay que hacer bastantes cálculos para que este transformador trabaje sobre todo dentro de la precisión y la exactitud que la norma exige. Aquí abajo hay una muestra de cómo es la caja de secundario. En este caso, este tiene 5 núcleos, por lo tanto vamos a tener 5 pares ¿cómo se llama?, de terminales para poder alambrar estos secundarios hacia la sala y hacia el armario de control. Y la corriente nominal secundaria siempre 1 ampere o 5 amperes, ¿no? Si queremos otro amperaje hay que pagar extra y lo más probable es que vamos a sacar de su diseño, de sus cálculos al fabricante y nos puede entregar un equipo poco confiable, por decirlo de una forma. Así que es bueno respetar lo que dice la norma y pedir 1 ampere o pedir 5. Como ahora todo es digital, con 1 ampere a veces funciona todo.
Antes era analógico todo, electromagnético, y se pedía un poquito más de corriente. Aquí están los núcleos que yo les digo. Este podría ser, por ejemplo, un núcleo para conectar instrumentos, y este podría ser un núcleo para conectar los relés. Núcleo de medida y núcleo para protección. El de protección es no lineal, se satura muy arriba. El de instrumentos se satura muy abajo para evitar justamente que frente a un cortocircuito el instrumento se queme. Y aquí frente a un cortocircuito que sea alto para que opere la protección respectiva. Bien, eso con respecto a los transformadores de corriente. Vamos ahora a los de potencial, con el mismo esquema, un poco el resumen de datos, el montaje y el conexionado. Los tipos ahora. Hay básicamente dos tipos de transformadores de potencial, los inductivos y los capacitivos. Aquí puse en forma muy, pero muy breve cuáles son las características de los inductivos y cuáles son las características básicas de los capacitivos. El inductivo es un divisor de tensión en base a núcleos y bobinas, es decir, al número de vueltas, en pocas palabras. Estos pueden descargar las líneas de alta tensión. ¿Por qué las pueden descargar? Porque el primario, la puesta a tierra, digamos, del bobinado primario está conectado a la malla de tierra, por lo tanto, la línea se puede descargar a través de ese circuito. Y no son aptos para funcionar en los sistemas de trampas de onda, en los sistemas carrier, que incluyen trampas de onda. Los capacitivos tienen divisores de tensión del tipo capacitivo, son 3 o 4 condensadores, a veces 2 condensadores capacitivos en serie, que están justamente dividiendo la tensión primaria. Sirven en las trampas de onda, en los sistemas carrier, en la formación del filtro LC, o sea, este C capacitivo es justamente este TP capacitivo. Y la desventaja es que no descargan línea, es decir, como son condensadores, quedan cargados, no se descargan. Ese sería el inconveniente de los capacitivos. Y aquí entonces el diseño de un transformador de potencial inductivo, en este caso, el núcleo siempre lo vamos a encontrar abajo, la caja secundaria va a estar al lado, y desde el primario, desde acá arriba, va a bajar solamente un conductor relativamente delgado, que va a dar muchas vueltas en torno a la parte primaria del núcleo, porque la razón de transformación es alta ahí, dado que la corriente que va a circular hacia abajo es muy baja también. Pues si ustedes quieren, la impedancia de este TP es muy alta, porque está en paralelo con la carga, o sea, la idea es que no consuma corriente este equipo. El ideal es que consuma 1 amper, medio amper como máximo. Y por lo tanto, estos conductores son pequeños, los que bajan y suben, y los secundarios, bueno, se alimentan hacia el secundario. Normalmente los TPs tienen un secundario o bien un terciario, o sea, podríamos tener dos bobinas, digamos, acá abajo. ¿Y cuáles son entonces los datos básicos? Bueno, el voltaje, por supuesto, la razón de transformación, por ejemplo, 220 kilovolts acá a 110 aquí abajo. Y como son unidades monofásicas, tenemos que hablar de tensión fase neutro. Así que la razón de transformación en estricto rigor es 220 kilovolts partido por raíz de 3 a 110 volts partido por raíz de 3. Hay que tener cuidado con eso. Clase de precisión, bueno, puede ser clase 1%, 2 o 3%. El factor de protección, 5P20. El Barden, nuevamente la carga que vamos a poner en el secundario. La cantidad de núcleos, si vamos a tener terciario o no, son unidades monofásicas, son 3 unidades de esto que hay que conectarlas ahora de acuerdo, ¿no es cierto?, a si vamos a conectar estrella, estrella, estrella delta, etc. Las pruebas, el embalaje, el color de la porcelana, nuevamente, para que todo quede en gris, todo en café, etc. El núcleo lo vamos a especificar en la parte inferior y esto es importante señalar si queremos un transformador inductivo o capacitivo, eso es muy importante. El precio andan por ahí muy iguales. Vamos a ver más adelante los precios, pero no hay mucha diferencia. Tal vez el capacitivo un poquitito más económico, pero no mucho. Ahora bien, el montaje y el conexionado, bueno, ya dijimos que el montaje va sobre estructura, una estructura de 2,20 metros como mínimo, estructuras metálicas, y tiene un solo terminal que se conecta
al conductor aéreo, no hay dos aquí, hay un solo conductor al terminal aéreo y finalmente la conexión de puesta a tierra. En esta foto se ve más claro, tenemos solamente una conexión. Aquí no hay una entrada y una salida, como veíamos en los TC. Ahora, los secundarios también van alambrados a los relés o a los instrumentos de medida en el armario de control y en el armario de protecciones respectivamente. Ahora, como son unidades monofásicas estas, hay que conectarlas ya sea en estrella y en triángulo. Vamos a ver eso en un plano más adelante. Bueno, aquí podemos tener al menos estas posibilidades, conectarlos, estas tres unidades monofásicas, conectarlas en estrella o conectar en estrella y delta abierta. Esto, la forma más simple de ver cómo vamos a conectar estos transformadores de potencial es con un planito, y eso lo adjunté acá. Esta es la parte primaria, aquí tenemos si son, por ejemplo, bueno, esto es fase 1, fase 2, fase 3, supongamos que estamos en 220, es 220 partido por raíz de 3. Entonces, este bobinado que está acá es de 220 partido por raíz de 3, conectado a tierra, fase 1. Este otro, 220 partido por raíz de 3, conectado a tierra. Y la fase, esta es la fase 3, perdón, la fase 2, la fase 1, pasa por acá y conectada a tierra. Los tres, entonces, primarios están conectados a tierra. Y el secundario es de 110 volts, o 0,110 kilovolts partido por raíz de 3. Y estos se alambran a una regleta de agrupamiento, y aquí entonces uno conforma la delta o conforma la estrella y aterriza la estrella entonces en este punto. Así que esta es la forma de alambrar los transformadores de potencial en los proyectos. Por eso que la parte de proyecto, que es lo que nos convoca a nosotros, este es un aspecto importante a considerar. Ahora, fabricantes de transformadores en general, o sea, tanto de poder como de corriente, como de potencial. Siemens Alemania, Siemens Brasil, Alstom Francia, Australia, ABB Suiza, Arteche, aquí hay una foto de la fábrica Arteche, Arteche USA, Arteche Brasil, Hitachi Japón, y esta lista es más larga. Vamos a ver después en una diapositiva que viene más adelante, que esta lista es bastante más larga y que son los transformadores que ha comprado Transelec. Bueno, aquí están los precios referenciales. Un transformador de poder de 83 MVA ONAN está sobre el $1.000.000, $1.230.000. Esto es un precio bastante firme, que es una compra que se hizo a una fábrica de FASEC en Portugal. Así que esto es un valor real. Transformadores de corriente de 220 kV, por ejemplo, de 800 amperes primarios, es a 1, es a 1 y es a 1 amper secundario. Significa que tenemos 3 secundarios de 1 amper. Podría el primero ser de protección, el segundo podría ser para conectar instrumentos y el tercero podría ser también de protección o para conectar instrumentos. Podríamos llegar hasta 5, eso es lo máximo. Clase 02, 15 volamperes. Precio alrededor de $20.000, poquito más, poquito menos, dependiendo si se trata de un equipo europeo o un equipo americano. Y el transformador de potencial es 220, ¿no es cierto?, partido por raíz de 3 a 0,110 kilovolt partido por raíz de 3. En este caso le puse clase 3 de protección, 15 volamperes, la misma capacidad secundaria del PC, y tiene un costo un poquitito superior al de corriente, pero son muy similares los precios, ¿eh? Esto para 220, para que lo tengan como antecedente. La simbología es importante recordarla, una vez más. ¿Cómo dibujamos un transformador de poder en el plano unilineal? Con norma NEMA, porque la IEC son 2 circulitos encontrados, pero acá son esta suerte de bobinas encontradas, y si le ponemos una flecha acá cruzada, es un transformador regulador. Entonces, este símbolo, o este también, físicamente lo vamos a visualizar como algo como esto. ¿Se fijan? Para que hagan ese link. El transformador de corriente con un núcleo se dibuja así, esto es un núcleo, con 2 núcleos se dibuja así, 3, 4 núcleos se agregan abajo, y ¿cómo lo visualizamos? Con una cosa como esta, ¿se fijan? Y los transformadores de potencial, en este caso tiene un solo secundario, aquí tiene terciario, y ¿cómo lo visualizamos? Como está esta foto de acá. Es para hacer el link, repito, entre el físico y lo que estamos nosotros dibujando en nuestros planos unilineales.
¿Cómo lo montamos? Ya lo vimos cómo montamos los transformadores de poder. ¿Cómo se instalan los transformadores de corriente? Ya también lo vimos en las diapositivas anteriores. Transformador de potencial, ¿cómo lo conectamos? También está dicho en las diapositivas anteriores. Todo esto con sus cajas secundarias para llevar información a la sala de control. Hay clases de capacitación que dan los fabricantes. En este caso, este es un curso que está dando la Siemens, sus seguramente ingenieros eléctricos, que se están justamente especializando en transformadores de corriente y transformadores de potencial. Conclusiones. La importancia de las especificaciones técnicas, yo creo que con lo que hemos visto en estas diapositivas, queda claro que el mandante es el que está mandando lo que quiere. Entonces, por eso que el requerimiento del mandante tiene que quedar muy bien reflejado en cada ET. Y después este documento, la especificación técnica, pasa al contratista y pasa al fabricante. Así que tiene que ser un documento bastante contundente, bastante bien hecho, porque la cadena de uso es larga y no pueden haber errores. Ahora, siempre estas especificaciones técnicas se complementan con normas. Las normas internacionales que van acá de la mano son las IEC y las ANSI, las más usadas. También están las BS, que son las British Standard, y también hay, esa es la parte internacional, y la parte nacional, la parte secundaria, de alimentación, digamos, a través de canalizaciones, ya sea en canaleta, en ducto, etcétera, todo eso tiene que cumplir la norma nacional. Ahora, lo importante de la especificación es que informan de cómo tiene que ser el equipo que se desea cotizar, adquirir o montar. Eso tal vez es importante, que entrega conocimiento. O sea, es un librito en el fondo que entrega conocimiento a la especificación técnica. Ahora, sin las especificaciones técnicas resulta difícil comprar un equipo, cotizarlo, porque ¿cómo lo vamos a pedir? Si ustedes revisan todo lo que va o en el alcance de una especificación técnica, es imposible pedirlo telefónicamente o pedirlo de palabra, porque, y además por los precios. Estamos comprando un transformador de $1 millón, no vamos a estar pidiendo por teléfono, ¿no es cierto?, una cotización de este tipo. Debe haber un documento, y ese documento es la ET. Bien, con esto termino la presentación, ofrezco la palabra si hay consultas o hay alguna duda sobre lo dicho o sobre lo mostrado. ¿Aló, Oriol? Sí, aquí estoy. Parece que no hay dudas, así que voy a dejar de compartir para que comiences con tu presentación. ¿Ah? Perfecto. Bien, yo tengo un dato nomás solamente para complementar la presentación del profesor Otto, en que estoy compartiendo, este es un trabajo que estoy haciendo para la minera Saldívar, ¿ya? Aquí hay unas hojas de datos de subestaciones donde están incluidos los transformadores, ¿ya? Y que hay una cosa que, por el tema de tecnología, fíjense, en este transformador que está dentro de la sala, tiene una clase de enfriamiento CANAN y CANAF. El profesor Otto habló de CANAF, que eso es transformadores con enfriamiento en aceite mineral. ONAN y ONAF. ONAN y ONAF, sí. On natural y air natural, o si no, aire forzado y aceite natural. Eso lo Claro, puse como... Pero sigue con tu... no, sí lo dijo, sí, eso es correcto. Lo que pasa es que esto es interesante porque esto es un transformador con aceite no mineral. Hace unos años ya que están estos transformadores con aceite vegetal y también hay con silicona. Pero lo interesante de esto es que se distinguen con esta nomenclatura. Y en Saldívar, la minera Saldívar, que es de donde es esta hoja de datos, estamos especificando ese tipo de transformadores que tienen algunas ventajas técnicas que en definitiva radican en el precio y en el mantenimiento. Quería complementar eso nada más, que me pareció interesante. Ahora vamos, sí, porque, bueno, ahora vamos a partir con la presentación. ¿Ya?
A ver si la encuentro. Estaba por acá. Aquí está. Ya vamos a hablar de la escala. ¿Ustedes ya han visto el escala? Y le hago la pregunta a cualquiera de los cuatro que está ahí. ¿Cuál es el otro sistema de control que existe? Si no, lo vamos a ver al final. Veamos qué es una escala y los planos de arquitectura. Bueno, escala en inglés es un sistema de control de supervisión y adquisición de datos. Es un sistema de monitoreo. Así partió. Pasó acá. Ya. Entonces, esto recoge los datos de terreno, de campo, de varios sensores conectados a una estación maestra, una fábrica, planta u otra ubicación remota, y luego envía estos datos a un computador central a través de un sistema de comunicaciones. La estación maestra muestra los datos adquiridos y también permite al operario realizar tareas de control remoto. Los datos precisos, normalmente en tiempo real, permiten optimizar el funcionamiento de la planta y el proceso de producción. ¿Ustedes conocen alguna escala? Tienen que haber escuchado en las clases. El SEDEC, el Sistema de Despacho Económico de Carga, hay una escala que supervisa todas las centrales, subestaciones de alta tensión y líneas. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el sistema de control, el SCADA, ayuda a gestionar el complejo procedimiento industrial, manteniendo la eficiencia, impulsando decisiones más inteligentes mediante técnica de proceso de datos y comunicación de los problemas del sistema para atender tiempo de inactividad. Todo ello se traduce en un menor costo de operaciones. Claro, controlar todo, tienen que estar informados de todos los elementos, por eso es que es importante tener la información de los sensores que están en terreno. El éxito de esta escala depende de una tecnología probada y fiable, con una formación adecuada, completa para todo el personal de manejo del sistema. ¿Para qué sirve la escala? Las aplicaciones en los sistemas de escala se basan en la automatización de procesos industriales complejos en los que el control humano es poco práctico y permite a las empresas industriales controlar los procesos industriales a nivel local o en ubicaciones remotas, supervisar, recopilar y procesar datos en tiempo real. Incluso los SCADA actuales también tienen algunas acciones de control, pero partió solamente como monitoreo. ¿Dónde se utiliza el SCADA? Bueno, como les dije, el sistema de despacho económico de carga que están utilizando para las operaciones de despacho de carga en todos los centrales. En las plantas de fabricación de las instalaciones de producción de alimentos, la siderurgia, la industria química también dependen de gran medida del SCADA. También son componentes indispensables de numerosas industrias. Sin embargo, es necesario actualizar de vez en cuando para aprovechar las nuevas funciones. El sistema adecuado puede hacer que tu producción sea más fiable y más rentable. Pero aquí está dicho, medio escondido, una de las desventajas, que hay que actualizarlos de vez en cuando. Eso, el metro tiene una escala y yo participé en el proyecto del 2004 y es una cantidad de billones de dólares para poder actualizar o cambiar la versión o incluso cambiar de proveedor. Bueno, acá dice que los sistemas modernos SCADA son capaces de hacer algo más que recoger datos y manejar dispositivos. Utilizan inteligencia artificial para analizar los datos y tomar decisiones en la ayuda de los humanos. Son capaces de operar en un entorno de una nube, de modo que la supervisión y el control del SCADA puedan realizarse en forma remota mediante el uso de tablets y smartphones. Bueno, ¿cómo funciona el SCADA? Ya vamos a irnos metiendo a poco. La arquitectura del sistema SCADA
tiene 4 niveles funcionales de fabricación. En estos sistemas de control, de supervisión y adquisición de datos, pueden tener diferentes niveles funcionales, ya que el proceso de fabricación es cada vez más complejo. Tenemos el nivel 0 que comprende los dispositivos. Ya vamos a ver un ejemplo de esta. El nivel 0 que comprende dispositivos de la planta de producción como sensores, elementos de control, válvulas y actuadores. Estos dispositivos pueden variar de una aplicación a otra. Los elementos de nivel de campo pueden incluir también arrancadores o partidores. Por otra parte, el nivel 1 está formado por módulos como PLC, que son los controladores lógicos programables, o las RTU, las unidades terminales remotas para comunicación. Bueno, esto tiene principalmente procesadores electrónicos distribuidos. El nivel 2 contiene computadores que procesan la información entrante de los módulos del nivel 1. Los datos se procesan y se muestran al supervisor de forma que el operario pueda tomar decisiones y anularlas si algo se le va de las manos. Este nivel 2, bueno, voy a hacer una pausa que es súper importante. Por ejemplo, en el CDEC, el CEN en realidad, como les dije, monitorean todas las centrales, subestaciones y líneas que están en el país. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una subestación que empieza a aumentar de forma descontrolada la carga que alimenta? Puede ocurrir, significa que va a empezar a bajar la frecuencia en la subestación. Y aumentando, le puede provocar un blackout en el sistema interconectado. Por ese monitoreo, puede detectar cómo está funcionando la frecuencia y otros valores, de tal forma que el sistema puede tomar la decisión de decir, ya, yo desconecto esta subestación que me está provocando problemas de baja frecuencia. U otro tipo de problema, depende de lo que monitoree. Pero eso permite hacer cada nacional que tenemos para protegernos. Esto se hizo hace algunos años nomás, ya que, bueno, ustedes eran chicos, pero teníamos muchos problemas de blackout y no sabían por qué. Porque hoy día todo esto de la salida de servicio, todo eso, estamos monitoreando en forma de si se ocurre algún problema, tenemos como no ocurrido, para aplicarle las multas correspondientes. Bueno, estábamos en el nivel 2, pasemos al nivel 3, es un control de nivel de producción. Este nivel no controla de forma directa los procesos de campo, es más bien un nivel de supervisión, como el que estábamos hablando. Este nivel también hace más énfasis en los objetivos. Y el último nivel es el nivel 4, que es un nivel de programación de la producción. En este nivel, los responsables establecen la programación de la producción teniendo en cuenta muchos factores como la demanda. Aquí hay un ejemplo de los 4 niveles en que tenemos los actuadores, sensores, tenemos las unidades terminales remotas y los PLC, el sistema de supervisión con todas sus comunicaciones, base de datos, etcétera, y tenemos este nivel que tenemos servidor de ingeniería, servidor de mantenimiento de aplicaciones, perdón, la unidad esta, sistema de supervisión, tenemos una base de datos y un módem. Entonces, el sistema SCADA tiene la interfaz hombre-máquina que se denomina HMI, una de supervisión, unidades terminales remotas, unidades programables como PLC, infraestructura de comunicaciones y la programación del SCADA. Bueno, la interfaz hombre-máquina es un dispositivo de entrada-salida que permite al operario controlar los datos del proceso. Esto se enlaza con las bases de datos del SCADA y los programas de software
para proporcionar la información de gestión como esquemas detallados, mantenimiento programado, diagnóstico de datos de información, logística. El personal de operaciones también puede ver la representación gráfica de los datos. El sistema de supervisión, este sistema actúa como servidor de comunicación entre el software HMI, de las estaciones de trabajo, de la sala de control y sus equipos como PLC, RTU, sensores, etc. Los SCADA más pequeños tienen un solo PC, que sirve como sistema supervisor o maestro. Por otro, los SCADA más grandes tienen múltiples servidores, sitios para la recuperación de datos y aplicaciones de software distribuida. Ya vamos a ver los software distribuidos. También tenemos unidades terminales remotas, la RTU, que son dispositivos electrónicos controlados por microprocesadores y se utilizan para transmitir los datos registrados a los sistemas de supervisión. También reciben los datos del sistema maestro para controlar los objetos conectados. También se denominan unidades remotas de telemetría. Los autómatos programables, que son los PLC, ustedes ya los conocen, se utilizan como un sistema de control de supervisión y adquisición de datos a través de sensores. Se conectan a los sensores para convertir la señal de salida del sensor en datos digitales. Se prefieren a las RTU por su configuración, flexibilidad, asequibilidad y versatilidad. O sea, en escala pequeño se pueden evitar algunos elementos. Infraestructura de comunicaciones. Los sistemas de control y adquisición de datos utilizan una combinación de conexiones directas, como mostraba en el mono anterior, por cable y radio. Los ferrocarriles y las centrales eléctricas, que son sitios grandes, suelen preferentemente el uso de Ethernet o IP, redes ópticas, sincrónicas o NET. Los protocolos de comunicación de las extensiones pueden operar con un protocolo de Internet TCP/IP, Modbus TCP/IP, y hay otros más. Aunque la seguridad del sistema SCADA es aconsejable no conectarla a Internet y exponerlo a riesgo, Ethernet TCP/IP se ha abierto camino en la automatización industrial, rompiendo las barreras de la mayoría de los mercados. Existen otras, DNP y otras más. Hay algunas que son más preferidas que las otras. La programación, la interfaz hombre-máquina, se utiliza para crear diagramas y mapas proporcionando información vital durante el proceso o el fallo de un evento. ¿Por qué son importantes los sistemas de SCADA? Bueno, esto para un proceso que tiene múltiples variables permite facilitar el control y la automatización. Permiten a la empresa estudiar con detenimiento y anticipar la respuesta óptima a las condiciones y ejecutar esa respuesta de forma automática en modo remoto. Como hay una base de datos asociada al sistema SCADA, tiene aplicaciones que permiten tomar decisiones. Hay predicciones y otras cosas más. Beneficios o ventajas de un SCADA. Tenemos, el sistema ofrece posibilidad de almacenar una gran cantidad de datos. Los datos pueden mostrarse en varios formatos según la necesidad del usuario. Pueden proporcionar una interfaz para conectar miles de sensores en una amplia área para diversas operaciones. Es posible obtener simulaciones de datos reales. Se pueden recoger muchos tipos de datos de la RTU conectadas a una unidad maestra. Con los protocolos avanzados y los software de aplicación, los datos pueden ser monitoreados desde cualquier lugar y no solo desde el sitio local. La redundancia de unidades está incorporada en el sistema SCADA para tener una copia de seguridad en caso de averías o fallos. Esto hace que el sistema sea más robusto. Es rápido para la obtención de respuestas. Es escalable y reflexiona de una hoja de recursos adicionales. El inconveniente que tiene el SCADA es que está basado en PLC, es complejo en términos de unidades de hardware y módulos dependientes. Las marcas y todo eso se complica. Con el sistema es complejo, requiere operarios, analistas y programadores
calificados para mantener el sistema SCADA. Los costos de instalación son mayores y el sistema admite el uso de programas informáticos y equipos de hardware restringido. La alternativa al sistema SCADA, que se ocupa mucho en minería, son los sistemas de control distribuido, o DCS. La idea no es hablar mucho de esto, pero les quiero mostrar. Vimos una arquitectura diferente en el SCADA, que era solamente, tenía un solo servidor. Si hay falla en el servidor, si bien yo puedo tener servidores de respaldo, no puedo evitar que se me caiga el control. Por eso que todas estas, el SCADA eléctrico, por lo menos, que el que estamos más familiarizados, tiene sistemas duplicados de enlace, comunicaciones, y no hay un servidor. Lo que hay, aquí tenemos la misma interfaz HMI, estos equipos que se llaman controladores. Y el controlador, si falla, puedo tener, aquí se muestran 2, pero pueden haber 10. Si falla el controlador, no se me va a caer todo el sistema de control, solamente lo que atiende este controlador, porque incluso este controlador puede estar respaldado por este otro. Entonces, no se cae todo el sistema en caso de fallas. Y el resto son las mismas cosas. También se puede conectar a PLC, a instrumentos, sensores, etcétera. Pero la diferencia es el controlador, que el SCADA no lo tiene. Aquí están los módulos de comunicación, son válidos también para el sistema de control centralizado, ¿ya? Y que va directamente a los PLC. Este sistema de control que está acá, esta arquitectura, corresponde a la minera Sierra Gorda y ocupan el DCS Delta B. Bien, volvamos a nuestro sistema de control centralizado y vamos a hablar de algunos planos de arquitectura de control. ¿Qué es lo que son los planos de arquitectura de control? Este es un ejemplo, este es el Parque Eólico Los Buenos Aires, en que, bueno, por algún motivo no. Bueno, ya, este es un parque eólico que está en el sur, y aquí tiene distintos elementos. Este es un SCADA, ¿ya? Tiene unidades terminales remotas, una parte del servidor SCADA 1, el SCADA 02, ¿ya? Está conectado a unos routers de comunicaciones, ¿ya? Circuito cerrado de televisión, etcétera. Entonces, en este diagrama de arquitectura se muestra el hardware, las interfaces, y no sé si hasta acá, si estas líneas que están ahí muestran las redes que van, ¿ya? Tanto redes que son a través de hardware, a través de Wi-Fi, y el tema de comunicaciones. Uno puede tener distintas comunicaciones, ya sea con cable directo, punto a punto, o pueden tener lo que se llama el bus de campo, en que hay una forma de codificar y enviar en forma serial la información, y del bus de campo se recoge la información. Eso permite evitar el cableado. Solamente ponen una red, como sale acá, la fibra óptica, el UTP, y conectan todos los elementos de ahora y futuros. También está el diagrama de arquitectura general de la minera Collahuasi, ¿ya? Pero yo voy a instalar un elemento nuevo, por ejemplo, una estación de bombeo,
y quiero monitorear y controlar. Entonces, tengo que estudiar yo esto, ver tanto por cercanía o si es que tengo que tirar un cableado nuevo o red nueva para llegar al elemento de campo de la estación de bombeo que quiero monitorear. ¿Ya? Este es el plano de arquitectura. También tenemos el diagrama de arquitectura general de la estación de bombeo de Manto Verde. Aquí hay 2 estaciones de bombeo que se agregan para bombear el agua desalada hacia la minera Manto Verde. De la IDAM 2, el CCM, que es el Centro de Control de Motores 2, y va con este cablecito, que es lo que es, a ver si está medio lento el computador. Profibus DP redundante, o sea, son 2 cables Profibus DP. Aquí está el tipo de cable. Eso llega a la parte con fibra óptica, se convierte a fibra óptica, va, es el CCM2, parece que no está completo. Debería ir al procesador principal, a ver si es este. Ah, no, va un PLC. El PLC, ahí llega la información. Después el PLC la envía al centro, al control principal. El PLC este está ubicado en un lugar de esta instalación. Y también tenemos, así como les mostré, estos 3 que son arquitecturas de control del sistema de control centralizado. Voy a mostrarle el sistema de control distribuido de Anglo American, que es en la subestación Las Tórtolas. Y esta no me quedó. Ahí. Arquitectura de control general. Aquí mostrando faltaba en el otro, en la sala de control en Mina Manto Verde. Y esto que está acá, los controladores, ¿ya? Que es un poco distinto al estado que habíamos visto. Pero con esto les muestro que al final llegan a una cantidad grande de sensores, elementos que desean monitorar, los pueden agrupar. Y en este sistema pueden mezclar más marcas, pueden ponerle PLC u otro equipo sin problema. A diferencia, en el SCADA hay que actualizar. ¿Se entiende la diferencia, no? Bien, señores, ¿hay alguna consulta? ¿No? Hola, profesor. Sí, dime. Quería hacer una consulta, pero no de la clase de nuestro proyecto. Sí, adelante. ¿Pero alguien quiere hacer alguna consulta de la clase? Porque ahí podemos pasar a consultas diversas de los grupos que están desarrollando sus temas. Yo soy Adelante. del grupo 9 de la desaladora Manto Verde, que tenemos que presentar la SEC. Y estábamos revisando los planos y nos dimos cuenta de que están como bien. Entonces la duda que nos quedó es qué modificaciones tenemos que hacerle. Que recuerdo que en la reunión que hablamos de que los planos que tenemos son los planos que se usaron en realidad, que son los planos que están aprobados y todo eso. Entonces como que no tiene mucho sentido que nosotros los modifiquemos. No, te perdiste la primera parte cuando le hablé del proyecto. Tanto los planos como los documentos tienen que Ujú. ponerlo en formato SEC. Y no todos los planos, solamente los planos que se presentan. Por eso, esa cantidad grande de planos, ustedes tienen que seleccionar cuáles les sirven. Sí, ya hicimos la ¿Ya? selección, Y pero tienen que cambiarle la viñeta. ya.
La viñeta tiene que ir con el nombre del dueño de la instalación y tiene que ir con el nombre del ingeniero civil eléctrico que estaría presentando estos planos, o el instalador autorizado, que va a ser uno de ustedes. Como esto es trabajo interno, tienen que cambiar eso. Ujú. Y Ya, ok. lo otro importante, ¿qué planos van a dejar para presentar? Sí, pero eso estaba en el enunciado, ¿no? Bueno, en el enunciado decía que Tienes que entregaron planos de seleccionarlo. disposición, Sí. unilineales. La pregunta, ¿los tienen? Sí, Ya. Ese es el cambio. ya, cambiar las Ojo, viñetas. y yo les mandé el formulario, que si no lo pueden bajar de internet, T1, qué es lo que tienen que revisar, qué tiene que contener cada elemento. Ujú. Ya, ok. Eso es, eso es. O te Ya, quedó gracias, duda. profesor. Eh, perfecto. Entonces sería cambiar solamente la viñeta, ¿cierto? La viñeta, sí. Ya. Y en la práctica, ya que hiciste esa pregunta, tú no hiciste la ingeniería, como es el caso real. Ujú. Sí, yo recibí los planos nomás. ¿Qué te faltaría si tienes que hacer este trabajo? ¿Con qué te Ujú. quedas tranquilo para que no te metan preso porque la ingeniería está mal hecha? Y está construido con esa ingeniería. Memorias de cálculo. No, No, no. no. Ah. Tienes que ir a revisar en terreno los planos que pide la SEC y tú, porque tú estás dando el nombre, tú estás inscribiéndolo, tú tienes el tema legal encima, tú tienes que visar esos planos que están presentando a la SEC y si es que están malos, si es que encuentras que están malos, porque no cumplen la normativa o por cualquier cosa, normalmente las ingenierías vienen de fuera, eh, tienes que decirle al mandante para modificar y reparar esos planos. Me explico. Por ejemplo, yo me acuerdo un parque fotovoltaico que era Llano de Yampos. Yo trabajé en la inspección y después me tocó presentar la sala de control a la SEC para conseguir el T1. Durante la inspección, el inspector puede tener eh, cierto poder, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque me acuerdo que la ingeniería venía de España. Dentro de la sala de control había un transformador de servicios auxiliares en una salita al lado ¿cuánto se llama? Con refrigerado en aceite. Y la norma chilena, la nueva incluso, dice que para cualquier transformador refrigerado en aceite debe haber un foso separador agua-aceite de tal forma de extinguir un incendio si es que lo hubiera. Lo dice la norma. Bueno, yo a los constructores, la empresa era Isotron, como jefe de inspección se lo exigí, quedó documentado todo, y ellos hablaron con el dueño que también era español, no, déjenlo así nomás. Ya, pues, yo hice mi trabajo, lo dejé escrito, y después a la empresa nos dijeron, ahora tienen que presentarlo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Lo primero que le dijo, yo no puedo presentar esto, tienen que arreglar esta cosa, tiene que estar de acuerdo a la norma chilena. Nos arreglaron en una semana, fue muy rápido. Entonces tú tienes la responsabilidad, porque si es que yo no hubiese reclamado eso, y se incendia la sala de control, me van a castigar legalmente a mí, porque yo presenté los planos a la SEC, pese a que yo no hice la ingeniería, la hicieron unos españoles. ¿Se entiende la idea, no? No es una cosa Sí. administrativa, hay que revisar al dedo. A lo mejor tú encuentras que en esa ingeniería hay algo malo, hay que decirlo, mejor ponerse rojo ahora. ¿Se entiende? Ujú. Ok. ¿Más consultas? No, eso era todo, profe. Gracias. ¿Alguno de tus compañeros? Bien, entonces estaríamos listos, salvo algunos anuncios que va a dar el profesor Otto ahora. Perfecto, gracias. Recordarles que en la próxima clase tienen que entregar su informe final, el estado de pago y el PowerPoint respectivo
con la presentación que van a hacer ustedes frente a los profesores. Le vamos a solicitar a nuestra delegada Rosario, que parece que no está conectada, que agende entonces los grupos en cuanto a fecha y hora de presentación. Le podemos mandar entonces, Oriol, Un correo. Sí, yo se lo mando ahora después de la clase. a Rosario para que los alumnos, los grupos tomen contacto con nuestra delegada y queden conformados entonces los grupos con sus horas y con sus días de presentación. Eso sería todo. No, por mi parte no tengo más comentarios. Bueno, solamente que los grupos, todos, los 9 grupos tienen que entregar la próxima semana todos estos antecedentes que pidió el profesor Otto, para que estén todos los grupos en igualdad de condiciones, ya que la presentación está en 2 jornadas. Diferida, correcto, claro. Bien, señores, estaríamos llegando al final entonces de esta presentación, en la cual las voy a subir a cursos. Ok, entonces nos despedimos. Si no hay más consultas, será hasta la próxima clase. Perfecto. Bien. Señores, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.